hermano, esta mañana, esta semana es como que hice un camión, me hubiera chocado con un camión, porque el Señor a veces nos trae a terreno igual en muchas cosas, en muchos temas. Y es importante también eso, porque la palabra también tiene que ser manifestada en nuestra vida. Y también tenemos que ser exhortados por el Señor. No solamente como el mundo quiere que todo tiene algún beneficio, ¿cierto? Todo es apacible, todo tiene que traernos algo bueno, también tenemos que ser exhortados. Nuestro corazón tiene que ser tratado. Y esta semana es como si hubiera chocado contra un camión que es la verdad, al final, la palabra del Señor. Entonces, vamos a leer 1 Corintios 13. 1 Corintios 13, porque esta mañana vamos a hablar del amor, hermano, pero vamos a hablar del amor como fruto. Porque el amor en la palabra tiene dos tipologías. Es un don, pero también es un fruto. Entonces vamos a leer la palabra y vamos a empezar al contexto del sentido. Vamos a leer el capítulo, pero vamos a hablar de los primeros versículos, ¿no? Los vamos a tomar como base para llevarlo a lo práctico, que es lo más importante, porque a veces mucha teología o muchos conceptos nos pueden marear un poco, ¿cierto? Pero la palabra tenemos que llevarlo a lo práctico, tenemos que llevarlo a nuestro corazón para que ello, como dice, dé fruto. Dice en 1 Corintios 13, es un capítulo que todos conocemos, ¿cierto? Un capítulo que es muy hablado, es un capítulo que hasta el mundo lo ha tomado para hablar de él. Y un resumen, por el contexto de esto, bueno, nosotros en la reunión de las casas estamos estudiando 1 Corintios, y los hermanos corintios eran un poquito especiales. Ellos tenían, en la ciudad de Corintio ellos vivían de alguna forma cómodamente. Hay hermanos que tenían mucha plata, había hermanos que también no tenían muy buena situación, compartían entre ellos, pero se dieron muchas situaciones. Y también había idolatría, y Pablo les tiene que escribir para de alguna forma educarlos, ¿cierto? Como un hijo tiene que llevarlo hacia la palabra, hacia el Señor, y escribe estas cartas, donde Pablo toma algunos puntos que los hermanos estaban pasando y situaciones que estaban pasando y de alguna forma los instruye, porque en la cabeza de Pablo siempre, en cada iglesia que formó, estuvo ese corazón de guiarlos, de llevarlos hacia el Señor, y esa preocupación, a pesar de que él también no estuvo con ellos mucho tiempo, él estaba preocupado en su corazón. De hecho, algunos historiadores dicen que muchas de las preocupaciones de Pablo, de los tiempos donde estaba angustiado, era por los hermanos corintios, porque él los amaba mucho. Era una iglesia que él amaba mucho, pero tenía algunos temas. Y dentro de lo que él escribe en Corintios 12, él habla de los dones espirituales. Si nosotros antes de leer Corintios 13 nos vamos, dice, en el 12:5, en 1 Corintios dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces, vemos que en la iglesia corintiense había una manifestación de dones. Y los dones muchas veces se manifiestan de forma que los hombres no pueden ver. Entonces, de alguna forma, los hermanos corintios, a pesar de su forma de ser, de tal vez que nosotros podemos decir, se atribuye, ¿cierto?, la palabra corintio como una iglesia un poco desordenada, un poco carnal, ellos tenían esta manifestación de los dones que el Señor les dio. ¿Para qué? Para la gloria del Señor, para que el Evangelio fuera predicado, para que el Evangelio fuera expandido y para que hubiera una manifestación. Y esto que lo hacía el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Señor permitió estas manifestaciones para dar testimonio de Jesucristo en medio de la iglesia y en medio de esas ciudades, ¿cierto? Pero después Pablo vamos al capítulo 13, y en el final del 12 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Y qué habla? Y ahí viene 1 Corintios 13, dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes,
y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces hay una preeminencia, hermano. Hay una preeminencia sobre todas las cosas, que es el amor. Entonces de eso vamos a hablar esta mañana. Porque vivimos en un mundo donde el mérito, ¿cierto? Vivimos en una cultura, si nosotros nos acercamos, porque podríamos hablar de la cultura de los hermanos que han hablado de estos contextos, han hablado de estos capítulos, pero nosotros también tenemos una cultura, ¿cierto? El chileno es mucho del mérito. Nosotros vemos que la persona que más hace, más ha hecho, ¿cierto? Bueno, y ahora vivimos un cambio generacional importante, donde todo se centra en la persona, todo se centra en la felicidad, en lo que puedo lograr, ¿cierto? Y esa felicidad muchas veces no depende de lo material, porque dentro hay personas, obviamente, que buscan lo material para ser felices, y otras personas no buscan lo material, buscan tal vez una pseudo espiritualidad que lo hace vivir felices, ¿cierto? Pero todo centrado en ellos mismos. Muchos se dedican a recorrer el mundo, no importando el dinero, trabajando en lo que sea. ¿Para qué? Para tener experiencia. O tratar de buscar la felicidad por medio de eso. O tratan de ser buenas personas. Tratan de ser buenos seres humanos. ¿Cierto? Pero si no está el amor, hermano, si no hay amor, eso no tiene sentido. Eso es lo que vamos a hablar esta mañana. También para que lo tengamos claro, si nosotros nos vamos a Gálatas, está un poquito más adelante. De hecho, viene después de 2 Corintios, ¿sí? En el capítulo 5, en el versículo 16. Juan habla del amor como si fuera un don, un regalo de Dios, que está en los hermanos. Pablo habló, ¿cierto?, del amor que tiene la preeminencia. Y Pablo también habla en Gálatas como esto es parte del fruto del Espíritu. Porque, y se manifiesta de esta forma, dice en el Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, y no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como yo lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque tenemos un tema ahí en Gálatas, ¿cierto? En un contexto distinto a lo que pasaba en Corinto. Corinto era una ciudad donde había mucho libertinaje, y eso se estaba traspasando a los hermanos. No digo que todos los hermanos hayan caído en eso, pero había cierta tendencia de los corazones hacia eso, que la iglesia estaba permitiendo algunos aspectos del libertinaje. Pero en Gálatas estaba pasando todo lo contrario. En Gálatas pasaba que los hermanos estaban dejando el amor, ¿cierto? Estaban dejando la libertad que tenemos en Cristo para irse a las obras. Y todas esas obras manifestadas no tienen, como vamos a hablar después, no tienen un peso si no hay amor. Podemos hacer muchas cosas, pero si no está el amor, no tiene ni una envergadura delante de Dios. ¿Y eso quién lo pesa? Lo pesa el Señor, ¿cierto? Entonces, voy a nombrar algunos puntos que vamos a pasar a tratar de ser práctico para que entendamos la manifestación del amor, no solo como un don, porque hay dones dentro de la iglesia de nosotros, sí, hay dones preciosos. Dios ha dado la manifestación
manifestación de Él en medio nuestro, que puede ser vista, ¿cierto? Pero Pablo en 1 Corintios 13 nos lleva, dice: y si yo me sé lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, ¿cierto? Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ¿cuál es la manifestación máxima que un ser humano puede hacer para con otro? Es entregarse, ¿cierto? Entregar el cuerpo. Entregar no solamente todo lo que tengo, sacar todas mis posesiones, todo mi dinero, todo lo material, sino también entregar el cuerpo, entregarse a sufrimiento. Pero aún así, hermano, dice: y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, vamos a entender que la manifestación del amor, como dice después en el capítulo, ¿cierto? Que dice estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque sin el amor, hermano, nada de lo que hacemos, nada de lo que somos, de alguna forma tiene sentido, tiene peso delante del Señor. El amor es importante dentro de nosotros. Y eso fue algo que me golpeó esta semana, porque a veces pensamos que hacemos las cosas por amor. A veces entendemos el amor de cierta forma, pero se nos olvidan algunas aristas que tal vez cuando nos convertimos estaban. Pero por el paso del tiempo, esto es un fruto. Dice que es la manifestación del fruto del Espíritu. Y como todo fruto tiene que ser cuidado, tiene que haber un cierto riego, ¿cierto? Tiene que haber ciertas actividades, pongámosle, que van a hacer que este fruto sea cuidado y lo dé, ¿cierto? Que tenemos que estar delante del Señor. Porque pasa lo mismo con otros dones, o algo que nosotros practicamos. Los músicos, si no tocan en 1, en 2, 3 años, puede ser que después vuelvan a tocar y no estén en la misma... toquen de la misma forma como lo hacían cuando tocaban todos los días. O alguien que estudia ingeniería, ¿cierto? O alguien que estudia matemáticas, con el tiempo, si no lo ha estudiado seguidamente, esto se estropea, después al final se pierde, ¿cierto? Lo mismo pasa con el amor. A veces, como lo leímos en Gálatas, mucha de nuestra carne lentamente hace que los frutos del Espíritu y el amor manifestado no se dé al 100%, o no se dé completamente como el Señor quiere que lo demos. Entonces, y hay mucho de lo nuestro en medio de esto, de nuestra carne. Y hay que entender esto, hermano, que esta manifestación del amor y de los frutos es un trabajo que hace el Espíritu Santo. Es algo intangible, es algo que no podemos ver. Por eso en este tiempo, y más en la iglesia cristiana que se manifiesta ahora, cuando hay alguien que tiene algún don, es como que todos lo aprecian, ¿cierto? Pero se ha olvidado algo importante de esa manifestación de amor, porque puede haber alguien en la iglesia que tenga una tarea tan diminuta, o una tarea que sea invisible a los ojos de los demás, pero está hecha con amor. Eso tiene una importancia tan grande delante del Señor, porque el Espíritu Santo ha trabajado en ese corazón. Entonces, es parte también en los tiempos en que vivimos, donde a veces esperamos la manifestación de los dones, o queremos ver algo, o hablamos del hermano, lo catalogamos por lo que ha hecho, ¿cierto? Pero hay algo importante, hermano, el amor. Y el Espíritu Santo, cómo trabaja en nosotros. Y eso no tenemos que olvidarlo, porque como vamos a ver, el amor es parte también de nuestra salvación. La única forma en que nosotros, una de las manifestaciones de que somos salvos, de que hemos sido testigos de Dios para salvación por medio de la fe, es que el amor de Dios está en nosotros. Si no está el amor de Dios, no somos salvos. Hay algo que tenemos que cuidar y algo que tenemos que, de alguna forma, analizar en nosotros mismos. Porque podemos haber venido 60 años a la iglesia. A ver, usted puede haber venido todos los domingos y sentarse en una de estas sillas y haber hablado, haber servido. Pero si no estaba el amor manifiesto de Dios en su vida, en su alma, y el trabajo intangible del Espíritu Santo en nuestros corazones, no tiene sentido. Y cuando llega arriba, cuando el Señor esté delante del Señor, va a decir: oh, no te conozco, ¿quién eres? Porque nos vale las obras, hermano, nos vale el hacer como Pablo le dijo a los Gálatas, como le dijo en la manifestación de los dones extraordinarios que se llaman en teología. El amor tiene preeminencia sobre todas esas cosas. Ese es un trabajo del Espíritu Santo.
algo importante que tenemos que recordar la palabra, para los que les gusta estudiarla, que sé que hay más palabras en griego, cómo se escribe el amor, cómo se expresa, porque no es como nosotros que tenemos una palabra que lo abarca todo. En griego hay 3 palabras, ¿cierto? Está filio, que es el amor entre hermanos, o el amor de amistad, es un amor condicional, que muchas veces los hermanos hablaban. Está el amor eros, que es un amor de pareja, ¿cierto? Es un amor que se manifiesta entre las parejas, y sobre esos amores está el amor ágape. Y de ese amor el que vamos a hablar esta mañana. Esa es la manifestación de un amor que nosotros pensamos que puede ser algo que está ahí, que es algo como que uno puede tocar, tomar, ponerlo y sacarlo. Pero es más que eso. El amor ágape habla del amor de Dios manifestado hacia nosotros. El amor de Dios, el amor ágape llevó a Jesucristo a la cruz, a manifestar su amor eternamente y completamente en aquella cruz por nosotros. El amor ágape hace que el cristiano manifieste ese amor y tenga sentido eso cuando dice, cuando puedo llevar mi cuerpo hasta entregar mi cuerpo a ser quemado, y eso tenga sentido. Ese amor tiene que estar en nuestros corazones. Ese amor es que tiene que manifestarse. Ese es el mismo amor que llevó a Cristo incondicionalmente a la cruz, porque en Él no hubo un pero. Él no hubo un pero cuando fue caminando hacia la cruz y entregó su cuerpo, ¿cierto? Se entregó completamente a su ministerio. Se entregó completamente a lo que Él tenía que hacer en ese momento, que era la cruz. Ese amor, el que se manifestó, es el mismo amor que tiene que estar en nuestros corazones. Y me acuerdo que el hermano Romero, hace muchos años, en uno de los retiros jóvenes que hacíamos en marzo, abril, él hablaba de esto, de este amor. Porque entre 2 personas solamente hay amor fileo, o puede haber amoreros, y creo que hay algunas otras dimensiones del amor que se expresan. Pero ese amor nos condiciona, pone condicionalidades entre nosotros. Pero el amor ágape, ese precipicio eterno que hay entre nosotros, lo cubre. Y nosotros podemos amar completamente a otra persona, sinceramente, eternamente, a través de Cristo, a través de esta amor ágape que se manifestó en la cruz, por ellos, entendiendo que Dios es amor, ¿cierto? Dios manifestándose. Entonces, ahí es cuando de verdad alguien puede dar la vida por otra persona. ¿Y cuántos testimonios tenemos alrededor de la iglesia en todos los años, ¿cierto? Cómo los hermanos daban la vida por los enfermos, cómo daban la vida por aquellos que están muriendo en el tiempo de Roma, ¿cierto? Cuando habían entregado los circos romanos. ¿Cuántos hermanos dieron su vida por niños, ¿cierto? Para cuidar a niños, para cuidar a enfermos, para cuidar a viudas? Y el amor es manifiesto de Dios, que tiene un peso. Y ese amor es el amor ágape. Ahí tengo reloj, por si acaso. Voy a tratar de ser lo más práctico posible, no entrar en tantos detalles teológicos, solamente para que podamos llevarnos la importancia de esto, hermano. La importancia de este fruto. La importancia de la preeminencia del amor en nuestra vida, que tiene que ser manifestado. Todas las cosas tienen que ser manifestadas con el amor. Así vamos avanzando. Como lo que habíamos dicho, hermano, que hay algo que se habla en teología, que se habla de que el amor habitó en nosotros. Cuando nosotros fuimos justificados, en teología es cierto que se habla de la justificación, al entender que por medio de la fe nosotros entendemos que Jesús es nuestro Señor, y por medio de la fe lo vemos como un Salvador, y nosotros en ese momento actúa el poder de Dios, y nuestras almas son salvadas. Es un proceso donde el mismo poder que sacó a Jesucristo de entre los muertos, lo levantó de entre los muertos, actúa en nosotros para la regeneración, porque nuestro corazón era de piedra, y el Señor tiene que poner un corazón de carne, que siempre. Y es ahí cuando el amor es manifiesto, y ahí es cuando el Espíritu Santo viene a habitar con nosotros, y habita entre nosotros, y el amor de Dios habita entre nosotros también. Entonces, si nosotros somos regenerados, si nosotros hemos sido justificados, si nosotros, el Señor está actuando y nosotros tenemos la seguridad de esa salvación en nuestro corazón, el amor de Dios va a habitar y va a ser una prueba inefable, una prueba que no va a tener nada que lo puede decir que no, ¿cierto? Que no puede ser contrariado. Ese amor va a ser manifestado y va a ser una prueba de que el Señor vive en nosotros. Y ese amor tiene que manifestarse de muchas formas.
¿Y cómo nosotros podemos entender si ese amor fue derramado en nuestros corazones como prueba también de la salvación y como prueba de nuestro caminar cristiano? Y entendiendo, hermanos, que es un fruto, ¿cierto? Es el fruto del Espíritu, que muchas veces olvidamos de alguna forma cuidar ese fruto, porque como decíamos antes, ¿cierto? Un músico necesita practicar. Alguien que tal vez hace dibujo, ¿cierto? Tiene un don, necesita practicar para mantenerlo. Pueden pasar los años, ¿cierto? Tal vez lo va a hacer, pero no lo va a hacer de la misma forma cuando practicaba siempre. Algo que tenemos que cuidar en nuestro corazón. Por eso tenemos que tener la conciencia de que el amor es importante y que los frutos son importantes, porque está el amor, ¿cierto? Pero hay 9 frutos más y hay muchas cosas, cualidades más que están dentro del cristiano que tienen que ser manifestadas. Pero ya vamos a hablar del amor y su importancia. La primera, si usted quiere saber si hay amor en usted, este amor ágape, este amor de salvación, este amor incondicional que el Señor puso por medio de la cruz, es la disposición de nuestro corazón a la adoración. Cuando usted viene aquí a cantar, canta por cantar. Cuando yo vengo aquí, lo hago solamente por un tema de conciencia, para calmar mi conciencia. O cuando estoy aquí, mi disposición es porque quiero adorar a Dios. Es un ejemplo cuando estamos juntos, porque también está la adoración personal. Todos los días nuestro corazón tiene que disponerse a la adoración. Porque yo me acuerdo que antes, porque a mí me obligaban a ir a la iglesia, no está mi mamá, pero mi mamá me obligaba a ir a la iglesia. Y yo lo iba porque yo sabía que si yo iba, en la semana nadie me iba a retar. Mi mamá lo único que pidió en ese momento, anda a la iglesia. No te voy a decir nada, haz lo que quieras la semana, pero anda a la iglesia el domingo. Cuando me convertí, ya no iba obligado. Había algo en mi corazón que se dispuso a ¿qué? A adorar a Dios, porque yo quería estar con Dios. Ese amor que el Señor puso dentro de mi corazón, cuando el corazón se transformó, ¿cierto? Por medio de su gracia, porque aquí no hay nada que yo haya hecho. El Señor recogió a un pecador y lo transformó por medio de su amor, por medio de su misericordia, por medio de su gracia salvadora. Y su amor fue manifestado en mi corazón. Yo quería estar adorando a Dios. Mi corazón cuando nosotros estamos acá y adoramos al Señor sinceramente con ese, porque está en amor, nosotros tenemos una disposición a adorar a Dios. Cuando nosotros levantamos en la mañana y oramos al Señor, sea ya si tengamos el hábito o no tengamos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hay una manifestación, ¿cierto?, de querer estar con Él. Hay un gozo, hermano, en adorar. ¿Usted adora con gozo? ¿O usted hay una obligación aún? Porque eso es religión. Cuando nosotros no adoramos porque no sabemos quién está delante de nosotros, eso es religión. Es miedo. Nosotros aquí hay un temor hacia Dios, sí, pero hay un gozo y una realidad que tiene que manifestarse en nosotros, porque no lo hacemos, porque, bueno, muchos lo han hecho porque sus padres lo hicieron, sus abuelos lo hicieron. Pero nosotros tenemos que entender que el amor que está en nosotros nos lleva hacia esa adoración. El amor que Dios puso en nuestro corazón es la primera manifestación de este fruto, el adorar a Dios. La inclinación de nuestro corazón a adorar, porque nuestro corazón se inclina ante todas las cosas, hermano. O sea, se inclina hacia nosotros mismos, ¿cierto? Se inclina hacia nuestra familia, nuestro corazón se inclina hacia nuestro trabajo, hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, hacia el no querer sufrir. Y levantamos y levantamos Dios. Antes los dioses eran de cemento, eran de bronce, eran de metal. Ahora los dioses no necesariamente los dioses los podemos tocar. Son ideas, son pensamientos, son ideologías. Y se levantan esos dioses en medio de nuestro corazón. Pero nuestro corazón, cuando nosotros somos transformados, nuestra inclinación es hacia la adoración verdadera, hacia el Señor. Eso es lo que usted adora al Señor. Usted espera este momento cuando llega el domingo acá y cantamos todos juntos. ¿Su corazón necesita venir a este lugar a adorar? ¿O lo hace por simplemente, o también en algún momento lo hizo y ahora solamente es una repetición? Es para que nosotros nos demos cuenta, hermano, de que el amor es preeminente sobre todo lo que nosotros hacemos y es consecuencia de ese amor que está en nosotros, que vino a habitar el Espíritu Santo, porque es el trabajo del Espíritu Santo, un trabajo que no podemos ver. Tal vez hay hermano aquí que nunca ha levantado la voz, pero su corazón está manifestando el amor de Dios, porque su corazón está adorando al Señor. Y tal vez, obviamente, tal vez les dé vergüenza levantar la voz. No quiero decir que no levantemos la voz, ¿cierto? Pero alguien tal vez habló, gritó en este lugar, o sea, en la iglesia que sea, pero no hubo amor, de nada valió. Entonces, por eso, hermano, en nuestro corazón, el amor, este amor ágape, este amor vivo, hace que nosotros adoremos. Inclinemos nuestro corazón hacia la adoración. Hay un antes y un después. Y eso digo porque yo lo viví en el sentido de que yo iba a la iglesia obligado.
pues después ya no me tenían que obligar. Yo quería estar ahí, adorando al Señor. Quería estar en ese momento donde Dios estaba manifestado. Otro punto importante, hermano, que el amor hace que nosotros reconozcamos la palabra del Señor sobre todas las cosas. No significa que no cuestione al hermano que está predicando, no significa eso. Pero la palabra del Señor se convierte en una de las cosas más importantes de nuestra vida. Y se manifiesta en nuestra vida. El amor, el Espíritu Santo hace que cada palabra que de aquí sale, para mí sea lo más importante. Y yo la quiera cumplir. Si Dios de alguna forma me está hablando y me quiere corregir, tal vez no lo escucho audiblemente, pero sí se me está hablando por la palabra. Y yo reconozco en ella su autoridad y no la cuestiono. Puedo sufrir, sí, puedo pelear con el Señor en el sentido, Señor, pero esto me va a traer estas consecuencias, porque tu palabra lo está diciendo. Sí, pero el amor está manifestado acá. El Espíritu Santo está trabajando y ya no tengo, y leo la palabra sin sospecha, sin dudar de ella. Porque hay mucha teología ahora que duda, incluso hasta de la encarnación de Jesús como Dios. Y hay teología liberal que habla de Jesús que no es Dios, que fue un hombre, manifestado en todas las cosas que hizo, pero un hombre especial, no era Dios. Y así hay muchas iglesias. Y de ahí nacen tantas tendencias que nos pueden corromper. Pero nuestro corazón, el corazón de un cristiano, va a la palabra sin sospecha, sin dudar. Y cree en ella y entrega su vida a ella. Segunda manifestación. Somos verdaderos adoradores. Nuestro corazón tiende hacia la adoración real, que es algo que nace del corazón de un cristiano transformado, y el otro va hacia la palabra, sin temor. Y es preeminente sobre todas las cosas la palabra, ¿cierto? Tercero, reconoce a Dios sobre gobernador y rey de todo el universo y de nuestras propias vidas. Ya no servimos, hermano, a nosotros mismos, a nuestra familia, a una empresa. Dios gobierna todas las cosas. Y eso el amor nos lleva. Este amor que tiene que estar en nuestro corazón nos lleva a entender eso, de que Dios gobierna el universo y me gobierna a mí. Y no lo pongo en duda. Muchas veces queremos manejar, yo tengo que ahí sincerar que muchas veces trato de controlar todas las cosas por mí mismo, y me fío de mí mismo para hacer muchas otras cosas. Pero olvidamos que el gobierno sobre todas las cosas las tiene Dios, sobre las cosas que vemos y las que no vemos, ¿cierto? Y eso nos trae tranquilidad. Y nuestro corazón descansa en el amor de Dios, descansa en su poder. Y no solamente, hermano, nos sometemos, igual que la adoración, nos deleitamos, nos gozamos. Nuestro corazón se goza en que Dios es el dueño del universo. Nuestro corazón se alegra en que Él gobierna el universo. Y no hay alguien más encima de Él. No hay nada más, ¿cierto? Nos gozamos en Él. Y ya vamos a entrar en otras cosas más prácticas. Llevamos 3 puntos, ¿cierto? Sí. Otra consecuencia de este amor que se habla en 1 Corintios 13, este amor nos lleva a una práctica, hermano, de amar a nuestro prójimo. Como si el Señor gobierna sobre todas las cosas, ¿cierto? Amamos a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese mandamiento que Dios pone se hace, ¿verdad? Y queremos que la justicia y la misericordia que Dios manifestó en nosotros también sea manifestada en nuestros hermanos y en nuestro prójimo. Hay una manifestación de ese amor. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, de que el amor habita entre nosotros y se tiene que manifestar, ¿cierto? Que lo que el Señor hizo por mí, yo quiero que Dios también lo haga por otra persona, ¿cierto? Por mi vecino, por la persona de mi casa, los que viven conmigo, ¿cierto? Mi familia, por aquellos que no han creído, por mis compañeros de trabajo. Y este amor nos lleva aquí a evitar ¿qué cosa? Nos lleva a evitar los celos, la calumnia, el chisme, el fraude. Estas cosas que son manifestadas. Si nosotros nos vamos a Éxodo, esto me llamó la atención dentro de lo que leí. No sé si habrá en Éxodo 20, cuando Dios manifiesta los mandamientos, dice en el versículo, en Éxodo 20, 16, dice, dentro de los mandamientos, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Hermano, cuando el amor está entre nosotros no van a haber chismes. El amor no va a hacer que nos mordamos la lengua. El amor va a hacer que entre nosotros haya solo la verdad.
entre nosotros no van a haber calumnias. Y eso, con eso choqué esta semana, hermano. Porque cuántas veces he aflojado mi lengua para hablar mal de alguien. No solamente de la iglesia, sino de otras personas. Cuántas veces he hablado, y tal vez tenga razón. Tal vez tenga razón. Tal vez dentro de lo que digo tengo la verdad. Pero Pablo dice, el amor todo lo sufre, todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Son reales estas palabras, hermanos, nosotros en nuestra vida? Celos, calumnias, chismes, fraude. El Señor, el amor manifiesto, hace que cual sea la intención de la otra persona, cual sea lo que la otra persona quiera hacer, yo primero no hago un juicio, sino que lo soporte, que lo espere, que vea, ¿cierto? Como el Señor, porque el Señor no pidió nada de mí cuando Él fue a la cruz. Él no esperó que yo hiciera algo o manifestara alguna cosa de alguna forma para llamarme a salvación. El amor de Él lo llamó a salvarme, a creerme como yo estaba, a restaurarme de la forma que yo estaba. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hermano. El amor manifestado del Señor, este amor ágape, este amor que está vivo en como fruto del Espíritu, hace que nosotros, evita eso, evita que hablemos mal de los otros hermanos, evita que nosotros tengamos envidia, celos de otros hermanos, evita que nosotros levantemos alguna mentira, algún falso testimonio, como dice la palabra. Que Dios ha estado preocupado en religión de lo que nosotros podamos hablar de otras personas. Dios lo puso en sus 10 mandamientos, porque sabe el daño que puede provocar una mentira, sabe el daño que puede provocar un chisme. Y lo pongo como una pregunta, porque yo sé que yo he escuchado muchas veces cómo otras personas han hablado de mí, y es doloroso escuchar que algunas personas han hablado de mí. No estoy hablando aquí de la iglesia, en otras situaciones. Y cómo eso produce daño. Imagínate, hermano, tener manifestado el amor de Dios en nosotros, ¿cierto? Ser cristianos y que de nuestra lengua salga algo que dañe a otra persona. O haya alguna intención de hacerle mal a otro hermano. Tenemos que tener, porque Satanás es el mentiroso. De Satanás viene la mentira. El Espíritu Santo no es calumniador. El Espíritu Santo no vino a mentir. Él vino a poner la verdad. Y abrir cada puerta de nuestro corazón para que la verdad sea manifestada, para que el amor sea manifestado, para que seamos reconciliados con aquellos que no nos hemos reconciliado, para que busquemos el perdón de aquellos que no nos han perdonado, o aquellos que nosotros no le hemos pedido perdón. Ahora, antes, mucho más antes. Entonces, el Espíritu Santo trabaja, como hablamos, un trabajo intangible, y por eso es difícil esta palabra, y por eso es difícil y es manera para que nosotros lo meditemos, porque los dones se expresan. Yo sé aquí quienes tocan música, yo sé que quienes hablan, ¿cierto? Yo sé cuál es el hermano que sirve aquí, los hermanos que han venido a trabajar, que hacen arreglos, porque eso lo puedo ver con los ojos, ¿cierto? Es manifiesto. Y hay hermanos que tienen dones preciosos. Pero el amor, ¿cierto? Los dones del Espíritu son intangibles, el Espíritu Santo está trabajando en nuestro corazón. Y si no lo veo, puede ser que no esté, o tal vez esté y no lo he visto, porque no lo puedo discernir con mis ojos. Por eso, hermano, tenemos que preocuparnos de dar ese fruto precioso. Y mucho cuidado, porque la vida del cristiano no puede haber estas cosas. De hecho, el Señor por eso lo escribió. Imagínense, se lo pasó al pueblo hebreo, se lo pasó cuando Él entregó los 10 mandamientos. No levantaréis falso testimonio. ¿Cuánto de la intención de Dios, de su corazón, estaba para cuidarnos entre nosotros mismos de eso? Porque la lengua es peligrosa, hermano. Es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Y tenemos que entender esto, que todo eso no viene de Dios. Esas intenciones no vienen de la carne y de Satanás. El Espíritu Santo no es un mentiroso. El Espíritu Santo aboga por la verdad, aboga por la reconciliación, aboga para que Cristo viva en nosotros. Y nosotros somos los que vamos a ser pesados por eso. Así es, hermano. Hay que leer. Otra manifestación del hermano, otra manifestación del amor. Quedan 2. Sí, quedan las 5 y las 6. Y puede haber muchas más, ¿cierto? Que con la que el Señor nos puede hablar. El amor nos lleva hacia el contentamiento, hermano, hacia el gozo, hacia
hacer alegría con las cosas, con nuestra vida, con lo que el Señor ha manifestado en nosotros. Es diferente a la apatía, porque a veces pensamos que por dejar que las cosas pasen y no hacer nada, y evitarnos un conflicto, ¿cierto? O evitarnos cualquier tema, pensamos que estamos haciendo algo por Dios, y a veces es solamente apatía, pero es distinto. Si nosotros nos vamos a Filipenses 4, en el 4, en el 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro golpe, hermano, otro knockout del Señor para mi corazón. Porque a veces no estamos contentos con lo que el Señor nos da. No hay contentamiento, no hay una alegría o una tranquilidad en nuestro corazón. Dentro de todos los seres vivos que existen, nuestra conciencia nos permite algo, que nos permite proyectarnos. Nos permite que nosotros, si estamos en una situación, queremos algo más. Nuestro corazón nos lleva y nuestra conciencia y nuestros pensamientos tenemos esa capacidad de, si nosotros estamos en un estado, queremos algo más o queremos que eso sea mucho mejor. Eso nos lleva muchas veces a una insatisfacción. Y esa insatisfacción nos hace caer en tristeza, ¿cierto? Nos hace caer en la amargura muchas veces, nos hace caer en perder la vista, la alegría y el contentamiento que tenemos en Cristo, en nuestro Señor. Porque sí, ya logré algo, pero quiero algo más, porque no estoy feliz como estoy, quiero algo más. Cuando estemos ahí, y siempre pasa, porque podemos tenerlo todo y siempre vamos a querer algo más. Ese es nuestro corazón, siempre está queriendo. No estoy hablando de que no seamos bendecidos, de que el Señor no nos pueda dar cosas, no. Estoy hablando de la condición del corazón. Porque somos nosotros, cuando está el amor de Dios en nuestro corazón, somos satisfechos solamente con la presencia de Él en nuestra vida. Él lo ha completado todo. Todas las otras cosas son extensiones de su gracia y de su vida en nosotros. Cuando tenemos a Cristo, podemos en nuestro corazón y tenemos ese amor ágape, ¿cierto? Ese amor vivo, activo en nuestro corazón, el Señor ha manifestado y nosotros podemos decir que somos satisfechos completamente. Hay alegría, hay gozo. Puede que hoy día que no haya sido el mejor día de mi vida, pero está Cristo en mi corazón. Y eso ha hecho que yo hoy día tenga contentamiento. Cual sea mi situación, decía Pablo. He aprendido. Y lo bueno de esto, hermano, es que dice, lo he aprendido. Porque él no nació con esta cualidad. Pablo dice, lo aprendí, ¿cierto? No es como que él haya sido la mejor persona. No, él lo aprendió porque seguramente en todas las dificultades que pasó, él nunca estuvo siempre contento. Pero he aprendido. Y el Señor nos ayuda, hermano. También a aprender a contentarnos con lo que el Señor nos ha dado cada día. Manifestando todas las cosas anteriores, ¿cierto? Y esto, hermano, nos lleva a algo que afecta a nuestro servicio, que no lo había visto de esa forma. Cuando nosotros estamos satisfechos, porque no solamente lo podemos manifestar en lo material, en el trabajo, o en las cosas que nosotros hacemos para tener algo, obtener algo, también lo podemos manifestar dentro de la iglesia, dentro de nuestro servicio. Querer hacer algo más, no quiero hacer algo más. Quiero hacer, ¿por qué? Porque queremos ser vistos, porque nuestro corazón no está satisfecho con lo que Dios hizo en nuestro corazón, o tal vez no entendemos lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, o Dios no lo ha hecho todavía. Entonces, ¿por qué estamos sirviendo, hermano? ¿Por qué los dones son manifestados? ¿Para que los hermanos lo vean? ¿Otros puedan ver lo que yo estoy haciendo? ¿O mi contentamiento va en que yo haga lo que haga? Lo estoy haciendo para el Señor, con gozo, con alegría, contento, feliz. Puede ser que sea algo mínimo, hermano. Tal vez hay algún hermano que toda la vida va a lustrar zapatos y se va a dedicar a eso. Hágalo con alegría, hágalo con gozo. Yo esta semana tuve que pegar, bueno, la semana pasada empezamos a pegar cerámica arriba, un porcelanato, y terminé ayer. Es un trabajo arduo, hermano. Pero traté de hacerlo con alegría, para que me caiga derecha, ¿no? Pero si usted se va a dedicar a esas cosas, o algo más simple,
o tal vez tiene un trabajo más complejo, o tal vez dentro de su iglesia se lo mandó a hacer algo pequeño, ¿cierto? A manifestar ciertas cualidades, ciertos dones. Hágalo con gozo, hágalo con alegría, para que el amor del Señor, el fruto del Espíritu, este fruto del Espíritu, sea manifestado entre nosotros, para que todos los hermanos se alegren, nadie se haya pasado a llevar, para que entendamos que es Cristo nuestro mayor gozo, nuestro mayor contentamiento. Porque eso es lo que hablamos, eso es lo que predicamos, eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos aquí cantando, ¿cierto? Es lo que manifestamos con nuestras bocas, es lo que cantamos todo al mismo tiempo. Entonces, no es solamente un cliché, hágalo para el Señor. Oh, sí, pero usted hágalo para el Señor, hermano. No es solo un cliché, es una palabra viva, que afecta al servicio, que afecta a nuestra vida. Porque si alguien no lo está haciendo para el Señor y usted ve que alguien lo está haciendo obligadamente o lo está haciendo para obtener algo fuera del Señor, eso va a producir insatisfacción. Hay insatisfacción en la vida del corazón. Y puede que lo haga, puede que sea algo normal, nosotros muchas veces que no lo hemos visto. Porque muchas de estas cosas muchas veces las entendemos, pero, o también no las hemos escuchado nunca, pero tenemos que manifestarlas. Porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Si hemos sido cambiados, hemos sido salvados, este amor tiene que ser manifestado. Y el último, hermano, es la amargura. Es un tema heavy el tema de la amargura, porque no puede haber un cristiano amargado. Existen, sí existen, pero es una contradicción que haya un cristiano frío, un cristiano amargado, un cristiano que, como dice el Pepe, que chupe limón, ¿cierto? ¿Cómo va a haber un cristiano? Si la manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús ha sido entregada a nuestros corazones, si el pecado que tenía que ser imputado en nosotros fue puesto en Cristo, y la justicia y la misericordia fueron puestas en nosotros. Solamente con eso bastaría para adorarlo, para por la eternidad, ¿cierto? El Señor nos ha salvado, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la condenación eterna. No podemos estar enojados, hermano. No podemos manifestar. Tenemos que, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, intentar que la amargura y el dolor no esté en nuestro corazón. Porque pueden haber manifestaciones de amargura que pueden ser por otras cosas, no tratadas en nuestro corazón. Y eso afecte nuestra personalidad, afecte nuestras emociones, afecte nuestra vida y haga que afectemos al resto por cosas que tal vez nuestro corazón no ha sido tratado, o por falta de perdón, por falta de verdad, por una vida que, no siendo cristianos, tal vez una vida anterior afectada por situaciones difíciles, ¿cierto? Heridas, problemas, que el Señor tiene que tratar nuestro corazón. Y que ese amor tiene que cambiar esa amargura. Tenemos que dejar que el amor del Señor trate nuestro corazón. No puede haber un cristiano enojado, ¿no? No puede haber un cristiano con mala voluntad, un cristiano con envidia, un cristiano con amargura. Porque es contraproducente a lo más precioso, al amor del Señor. Y por eso la palabra dice, o sea, lo que entendemos de esto, que debemos luchar, hermano. Debemos luchar para que eso que pueda estar manifestado en nuestro corazón, luchar contra esas tentaciones que nos llevan a estar enojados, que nos llevan a estar amargados, ¿cierto? Para que el amor de Dios sea manifestado y nosotros seamos libres, nosotros, nuestro corazón sea reconciliado. Porque ¿cómo vamos a manifestar la vida del Señor? Todos estos frutos, porque está el amor, ¿cierto? Pero hay una lista desplegada de más frutos que son importantes: la paz, la dignidad, la mansedumbre, que podemos predicarlas todas, ¿cierto? Pero nuestro corazón, hermano, el amor tiene que ser el preeminente, y eso nos tiene que llevar a que los demás frutos también sean expresados con mayor fuerza cuando permanecemos en Cristo. Si hay algo, hermano, que de estos 6 puntos que se puedan llevar, que puedan meditar, es muy importante para que lo pensemos. El amor, hermano, como dice 1 Corintios 13 al final, en la mitad, perdón, todo lo sufre,
todo lo crea, todo lo espera, todo lo soporta. Hay un ejercicio que me di cuenta después de esto que a veces voy con un prejuicio con un hermano. Cuando un hermano habla, dice algo, ya tengo un prejuicio en mi corazón de lo que él está haciendo, por qué lo está haciendo y con qué lo está haciendo. Y no solamente con un hermano, puede ser en el trabajo, puede ser con un vecino. Yo sé que lo está haciendo con esta intención, porque nuestro corazón tiende a hacer juicios. Todos lo hacemos. Cuando usted conoce a alguien, usted activa su juicio y si esta persona es así, a pesar de que puede ser que, y nosotros tenemos tendencia a pensar que la persona es la peor del mundo, o dice, oh, esta persona es muy buena, ¿cierto? Todos tenemos tendencia. Algunas personas son más desconfiadas, algunos somos menos confiados, otras personas son más confiadas, otras son más elocuentes, otras son más entradoras, otras son más tímidas, pero siempre cuando estamos con otro ser humano, con otra persona, nosotros emitimos juicios. Pero el amor, hermano, nos dice, ¿qué nos dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo amo a mi hermano, a pesar de lo que yo pueda tener, que el amor de Dios se ha manifestado, ¿cierto? Yo lo voy a soportar, yo lo voy a tolerar. Y todas estas cosas tienen que ser, todo lo que nosotros hablamos, estos 6 puntos, y van a haber muchas más cosas, hermano, y muchas más cosas en la palabra. Pero de alguna forma resumida, para entender que el amor es primigenio, ¿cierto? Y ese amor nos va a llevar a que nosotros estemos juntos, a que nos conozcamos de verdad, a que el amor sea manifestado. Mi esposa me mandó un podcast de la semana que hablaba de la reconciliación y una de las cosas que más me chocó o me llevó a pensar, a meditarlo, hablaba de una iglesia en Estados Unidos que los hermanos fueron golpeados por este tema del amor y la manifestación del amor, de los frutos del Espíritu y de la reconciliación, de cómo tenemos que perdonarnos entre nosotros. Porque muchas veces no somos sinceros, o dejamos pasar las cosas por prejuicios, juicios, y no se manifiesta la vida del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no quiere dejarnos así como estamos, quiere trabajar en nosotros. No quiere decir que yo sea el Pancho de ahora, no puede ser el mismo que cuando en 10, 15 años más, ¿cierto? Tiene que haber una manifestación, un trabajo del Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo lo quiere hacer, pero nosotros no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste y trabaje. El tema es que los hermanos empezaron con un avivamiento en su iglesia. Después de darse cuenta que ellos tenían que pedir perdón, muchos hermanos tenían que pedirse perdón entre ellos. Otros hermanos tenían que pedirle perdón a gente que le habían hecho daño por fuera. Y en algún momento el Espíritu Santo le dijo que tenían que ir a pedirle perdón a otra iglesia. Porque ellos se habían separado 2 iglesias y se hicieron daño entre ellos. Y ninguno, en 10 años, no se habían conversado, ninguno entre ellos. De hecho, se evitaban, ni siquiera pasaban por las mismas calles. Esa es la carne, hermano. Esa es la mentira, esa es la calumnia. Ahí no hay amor. Pero el Espíritu Santo, trabajando en ellos, hizo que los hermanos se reconciliaran. Y en masa fueron a visitar a los otros hermanos. Y hubo reconciliación. Pero ese trabajo no lo hicieron ellos, lo hizo el Espíritu Santo. Por eso es importante, hermano, que entendamos esta verdad. Está el Padre, ¿cierto? Está el Hijo, y ahora tenemos al Espíritu Santo, que se manifiesta en nosotros y tiene que trabajar. ¿Es difícil? Es difícil. Pueden pasar años, hermano, porque si uno esté trabajando y hablando, para nosotros pedir perdón, para nosotros ser reconciliados con alguien, porque no es fácil. O decir alguna mentira que yo he guardado tantos años, manifestarla y pedir perdón por eso. Eso nos lleva, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque si queremos ver a Cristo, si queremos que lo que en el retiro el Señor nos ha hablado de forma tan directa, ¿cierto? Nuestros corazones también tienen que estar dispuestos. Nuestros corazones tienen que ser tratados, tienen que ser trabajados. Así que eso, hermano, espero que haya algo quedado con sus corazones. Traté de ser un poco más práctico y que el Señor nos ayude. Como les dije, esta palabra pasa primero, yo siempre siento que la palabra tiene que pasar por el predicador, por el que habla, y ser manifestada. Y créanme que fue como un camión chocando, porque se nos olvida la importancia de amarnos, hermano, de amarnos de verdad, de amarnos como el Señor nos amó en la cruz. Y que eso está aquí en nuestro corazón. El Señor lo puso y lo manifestó. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje. Y tenemos que rendirnos delante de Él. Porque si de verdad hay cosas que en nuestro corazón tienen que ser trabajadas, y cosas que tenemos que pedir perdón, o hay cosas que tienen que ser trabajadas y tenemos que ser reconciliadas, el Espíritu Santo lo va a hacer. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. El Espíritu Santo tiene que trabajar.